Bueno, seguimos con este repaso de nomenclatura y formulación orgánica bien rapidito, ¿vale? Pues tenemos que ir muy por encima, vamos a ver algunas cosas solamente. Vamos a empezar hoy con los grupos funcionales, con la sustitución en un hidrocarburo de hidrógenos por otra cosa. Vamos a empezar a tener ya otro tipo de átomos, no solamente carbono e hidrógeno, ya no más es solo hidrocarburos. Y el primer tipo que vamos a ver es un muy sencillo, que son los halogenados, ¿vale? Los compuestos halogenados, que son simplemente coger en una cadena de un hidrocarburo y un hidrógeno sustituirlo por un halógeno. Resulta que ambos, tanto el hidrógeno como el halógeno, tienen número de oxidación 1 y por tanto se pueden intercambiar. Es decir, si tenéis, por ejemplo, pues vamos a poner uno fácil, ponemos pues un etano, por ejemplo. Tenéis estos de aquí, ¿vale? Y tenéis ahí todos sus hidrógenos. Ya sabemos que tiene que tener 4 enlaces el carbono, pues 3 hidrógenos y el enlace que está uniendo con el otro carbono. Vale, decía. Bueno, pues todos los hidrógenos tienen número de oxidación 1. Ahora bien, yo puedo coger y entonces uno de los hidrógenos, pues yo qué sé, por ejemplo quitar el hidrógeno y sustituirlo por un halógeno, o sea, por uno del último grupo de la tabla periódica, justo antes de llegar a los gases nobles, que tenéis aquí el flúor, el cloro, el bromo. Bueno, estos son lo que se llaman los halógenos, este grupo son los halógenos. Bueno, pues entonces todos estos tienen número de oxidación 1, se puede sustituir un hidrógeno, por ejemplo, por uno de estos halógenos. ¿Qué digo? Pues, por ejemplo, podéis coger y este lo quitamos y en lugar del hidrógeno que había, pues podemos poner otra cosa. Pues, por ejemplo, podemos poner un flúor, ¿vale? Podemos poner ahí un átomo de flúor. Entonces, la manera de nombrar a este compuesto es como si esto lo hubiésemos puesto aquí una cadena. O sea, empezamos a nombrar a partir de la cadena principal es un etano, pero resulta que en la posición 1 tiene algo. ¿Y qué es lo que tiene? Pues tiene un átomo de flúor. Bueno, pues esto se llamaría 1-fluoretano. O sea, diciendo que de la cadena principal, que es el etano, en la posición 1, en su carbono 1, tiene un átomo de flúor. ¿Vale? El resto de nomenclatura igual, si pongo otra cosa, si decido quitar, por ejemplo, otro hidrógeno, pues este de aquí, fuera. Y aquí lo que ponemos es, qué sé yo, un átomo de cloro. Bueno, pues entonces el nombre ahora se modificaría porque esto tiene un flúor y tiene en el carbono 2 lo que tiene es un cloro. Así que sería un etano, pero que en la posición 1, en el carbono 1, tiene un flúor y en el carbono 2 tiene un cloro. ¿Vale? Ahora bien, tenemos que seguir las mismas normas que hemos seguido hasta ahora, lo que significa que tengo que ponerlos en orden alfabético y por tanto tiene que aparecer antes el cloro que el flúor. Así que sería 2 cloro, 1 fluoretano. ¿Vale? Lógicamente aquí podría haber más cosas, o sea, aquí le podría añadir otra cosa más, otra ramificación a este etano y todo eso modificaría el nombre. Pues por complicarlo un poquito. Bueno, pues imaginaos que tenemos pues una cadena, que tengamos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos y 6 carbonos, ¿vale? Que de aquí, por ejemplo, sale esto. Que de aquí, por ejemplo, vamos a poner que tiene un átomo de flúor. Este que lleve sus hidrógenos. Este que lleve sus hidrógenos. Este le vamos a poner solamente uno y aquí le vamos a poner un cloro. Y este le vamos a poner CH2 y le vamos a poner por aquí, por ejemplo, un bromo y este que sea CH3. ¿Vale? Entonces, vamos viendo aquí. Lo primero que tenemos que hacer es decidir cuál es la cadena principal. La más larga, la que tenga más sustituyentes, en fin, lo de siempre. Así que en este caso, la cadena principal pues va a ser claramente esta de aquí. Esa es mi cadena principal, que es la más larga y la que tiene más sustituyentes. Así que tiene 6 y por tanto es un hexano. Ahora, ese hexano tiene cosas. Tiene cosas, empieza a contar para darle los números más bajos
Entonces, si empiezo a contar desde aquí, pues tengo 2 en esta posición y otros 2 por allí. Estos me van a conseguir números más bajos que estos, ¿vale? Bueno, perdón, no, mejor, estos me van a conseguir números más bajos que aquellos, sí, porque este sería el carbono 1, el carbono 2 y estos están los dos en el 2. Así que empiezo a contar desde aquí, empiezo a contar desde esta posición. Este va a ser mi carbono número 1. Entonces, puestos a contar, ¿qué cosas tenemos en este hexano? Pues tenemos en la posición 1 tenemos un bromo. En la posición 2 tenemos un cloro. En la posición 5 tenemos un metil. Y en la posición 5 también tenemos un flúor. Así que es 1 bromo, 2 cloro, 5 metil, 5 flúor. Ahora, lo único que pasa, orden alfabético. Tenemos el que empieza por B, bromo, el que empieza por C, cloro, el que empieza por M, metil y el que empieza por F, flúor. Bueno, pues en orden alfabético el flúor tiene que ir antes que el metil. Pues venimos aquí, lo ponemos y ya tendríamos el nombre de este compuesto, ¿vale? 1 bromo, 2 cloro, 5 flúor, 5 metilhexano. Y ya está, ¿vale? O sea que se comportan como si fuese una cadena más, como si fuese un sustituyente más, solamente que su nombre, pues el nombre del elemento, o bromo, o cloro, o flúor, o lo que sea. Pero el mismo tipo de reglas, ¿de acuerdo? Los casos más raros, como estos que tenéis aquí, estos no los vamos a ver, o sea, estos os podéis olvidar, no vamos a ver este tipo, por ejemplo, estos que hay aquí, este se pone solamente, a ver, que seleccione para dibujar. Este de aquí, este tipo no lo vamos a ver, no vamos a ver cosas tan complicadas como esta, ¿vale? Se pone aquí a efectos de mostraros una molécula muy conocida, que es el DDT, que es un insecticida que fue célebre en los años 60 y 70, se vuelve a utilizar para algunas cosas, produce mucha contaminación, y es el SDT, diclorodifenil tricloretano. Entonces veis que es un compuesto orgánico que tiene el cloro bromo. O a lo mejor oís por ahí, pues sobre todo en términos de contaminación, los organoclorados, los organobromados, en fin, hay los CFCs, los clorofluorocarbonados, también os sonará quizá como problemas medioambientales, bueno, pues son todo halogénados, son compuestos orgánicos en los que un hidrógeno se ha sustituido por algún halógeno, ¿de acuerdo? Te digo que no vamos a ver cosas muy complejas y desde luego no vamos a ver nombres raros. Entonces aquí tenéis pues diferentes combinaciones de las que hemos visto, ¿no? Que no son difíciles. Pues aquí tengo, por ejemplo, tengo un etano y resulta que tiene dos cloros en la posición 1 y en la posición 2. Pues entonces es dicloretano. En la posición 1 y en la posición 2. ¿Que los dos están en la posición 1? Pues entonces sería 1,1 dicloretano, la misma nomenclatura que para los sustituyentes. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, una cadena, pues buscamos la cadena más larga. Pues la cadena más larga sería esta de aquí. ¿Vale? No, esa de ahí, perdón, no, esa de ahí no. Esa de ahí no es la más larga. La más larga que coja y con más sustituyentes es esta de aquí, ¿vale? Esa de ahí que es un heptano. Así que tenemos un heptano. Y todas las cosas que van por aquí colgando. Tenemos pues aquí un etil que está en la posición 3, pues ahí tenéis un etil en la posición 3. Tenemos estos dos metiles, pues tenemos ahí los dos metiles en las posiciones 5 y 6. Y luego tenéis un átomo de flúor y otro de flúor que están en las posiciones 1 y 4, pues 1, 4 diflúor. Y además tenemos un átomo de cloro, pues tenemos un átomo de cloro que está aquí, que es en la posición 2. ¿Vale? Así que mismas nomenclaturas que siempre. ¿De acuerdo? Igual para el benceno, como vimos ayer, pues si a un benceno como este le ponemos un cloro, pues entonces sería clorobenceno. Como solamente hay uno, no hace falta decir que es la primera posición, ya sabemos que es la primera posición. Y luego lo que también se puede utilizar es aquella nomenclatura de ortometa para. Recordad que si lo pongo en esta posición sería orto, si lo pongo en esta posición sería meta y si lo pongo en esta posición sería para. Entonces, este sería el clorobenceno. Si quiero poner dos cloros, pues este sería el M-diclorobenceno, porque está en la posición meta, el clorobenceno. ¿Vale? Recordad también lo que dijimos para los aromáticos. Esto se llama tolueno. Entonces, está en la posición meta, está el cloro unido a un tolueno. Pues igual, la misma nomenclatura que utilizamos, solamente que cloro, bromo o flúor, cloro, bromo o yodo, ¿vale? Para los halogénados. Pondremos un par de ejemplos hoy para que hagáis para el viernes, ¿vale?
Otro tipo de compuestos que os suena mucho, los alcoholes. Bueno, los alcoholes y los fenoles es lo mismo, lo único que pasa es que los fenoles, estos fenoles no son otra cosa distinta, sino que simplemente hacen referencia a que es un benceno. ¿Vale? Aquí estamos hablando de benceno. O sea, quizá se podrían llamar bencenoles, no se utiliza esa nomenclatura, pero la cosa es que son alcoholes que están basados en están basados en el benceno. Vale, en este caso, otra vez lo que hacemos es sustituir un hidrógeno por otra cosa. Y aquí empezamos a meter átomos nuevos también, en este caso oxígeno. Así que lo que se va a hacer es que se sustituye un hidrógeno en alguna cadena por un grupo OH que viene junto. Es, si queréis, una molécula de agua, el H2O, al que le hemos quitado un hidrógeno y eso se engancha por ese lado. O sea, la idea un poco, para que lo visualicemos en términos atómicos, sería decir, pues, por ejemplo, que tenemos, voy a hacer el caso más fácil, tenemos un metano, que sería este de aquí. ¿Vale? Sería eso, por un lado. Y tenemos una molécula de agua. Una molécula de agua tiene sus dos átomos de hidrógeno, que también tiene sus enlaces. Entonces, la idea es la siguiente. La idea es, si yo cojo y de aquí quito este hidrógeno, pues me quedaría este enlace de aquí, este enlace me quedaría libre. Si hago lo propio con el agua, digo, le quito este hidrógeno, pues entonces le queda aquí una pata, libre. Entonces, si le quito los hidrógenos, lo que puedo hacer luego es juntar estas moléculas, ¿vale? Juntar esas moléculas y entonces lo que haría sería, vamos a borrar por aquí, esto lo quitamos, este lo quitamos también, a cada uno de ellos le queda un electrón libre para compartir y lo que vamos a hacer es unirlos. Así que en vez de dejar allí aquello, pues lo vamos a poner aquí, el O con el H. Y esto es un alcohol. Perdón, que borre aquí. ¿Vale? Esto es un alcohol. La manera de escribir esto resumida sería decir que yo tengo un carbono con sus tres hidrógenos, o sea, lo que vendría siendo un metano al que le hemos quitado un hidrógeno, y al lado un grupo OH, porque el oxígeno y el hidrógeno vienen siempre juntos, ¿vale? Este OH, que se llama, lo tenéis aquí, que es el grupo hidroxilo, ¿vale? Así que lo que hemos hecho ha sido añadirle aquí al metano, hemos quitado un hidrógeno y hemos añadido un grupo hidroxilo, ¿vale? Bueno, pues esto, la manera de llamarlo es que tenía un metano, ¿vale? Entonces, hemos hecho cosas con el metano, por tanto, lo dejo en su raíz. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Añadirle un alcohol, un grupo hidroxilo. ¿Vale? Bueno, ese grupo hidroxilo, que lo que me forma es un alcohol, pues para referirme a que es un alcohol me voy a quedar solamente con la terminación de la palabra alcohol. Así que esto sería un metanol. ¿De acuerdo? Metanol significa que hemos puesto ese grupo alcohol, ese grupo hidroxilo, al final en el metano. ¿Vale? Lógicamente tendré que ubicarlo, porque en el metanol no hay más opciones, solamente se puede poner ahí. Pero imaginaos, por ejemplo, vamos a ver, imaginaos, por ejemplo, que lo que tenemos es, pues, alguno que tenga por aquí, que solamente tenga alcoholes, este de aquí, este propano. Aquí se ve bien, ¿vale? Esto es un propano. ¿Y qué es lo que hemos hecho en el propano? Pues que en el intermedio, en el carbono intermedio, en uno de los hidrógenos hemos colgado ese grupo OH, lo que significa que es un propano que tiene un grupo alcohol, pero tengo que decir dónde, y entonces lo pongo antes. Se hace un poco como con los enlaces dobles y triples, que decía en qué posición he puesto justo ese enlace doble o triple, diciendo 2 en o 3 in, pues lo mismo con el alcohol. Así que este sería el propan 2-ol. Puede haber sido también el propan 1-ol o el propan 3-ol. O incluso pueden aparecer varios, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis esto. Que es un etano que tiene dos grupos alcohol, ¿vale? Entonces pongo etanodiol. ¿Dónde están los grupos alcohol? Pues en la posición 1
y en la posición 2. Ahí están los dos. ¿De acuerdo? La misma regla, ¿os acordáis que decíamos ayer la regla para las vocales? Pues fijaos aquí, por ejemplo, la diferencia entre decir una cosa es el etan, perdón, el etanol, entonces no digo etanol, le quito esa vocal para que no queden dos vocales juntas. Y otra cosa es decir etandiol, y entonces sí que aquí tengo que poner aquí la vocal, perdón, para que cuando junten no hay dos vocales juntas, así que sería etanodiol, pero sin embargo sería etanol y sería etanotriol, ¿vale? Porque no quedan, ay, lo diré, perdón, no quedan dos vocales juntas, ¿vale? Entonces luego aquí simplemente pues tengo que decir en qué posición está. Pues etanodiol, pues por ejemplo puede estar en la posición 1 y en la posición 2, los dos grupos alcohol. El etanol, bueno, pues aquí solamente puede estar en la posición 1, no hay más tutía, ¿vale? Aunque bueno, podría marcar aquí pues la posición 1, por ejemplo, ¿vale? Y el triol, pues podría ser, por ejemplo, que estén en la posición 1, la posición 1 y en la posición 2. Vaya, estoy poniendo puntos en vez de guiones, ¿vale? Pero veis, la manera de construir ya más o menos va siendo natural, ¿no? Para nosotros. Entonces, marco la raíz de la cadena principal, los grupos hidroxilo, los grupos alcohol y en qué posición van, ¿vale? Y allá donde van. Y si tengo que poner diol porque hay dos, o tengo que poner triol porque hay tres, pues en fin, ahí tenéis cada, cada una de las situaciones. A la hora de escoger la cadena principal, pues digamos que los alcoholes, que esto venía una tabla que tenéis más arriba, que no quiero que os veáis ahora, los alcoholes digamos que tienen preferencia sobre los dobles y triples enlaces. Si os acordáis decíamos que para escoger una cadena principal, si tengo que venir por ejemplo aquí en este y tengo que coger una cadena principal o en este de aquí, tengo que escoger aquella que tuviese más insaturaciones, más dobles o triples enlaces. Bueno, pues también tengo que coger aquella que tenga más alcoholes. Y a igualdad, pues hay que los alcoholes, digamos que tienen preferencia sobre los dobles o triples enlaces. ¿De acuerdo? O sea, si tenéis, por ejemplo, pues vamos a ponerlo súper simplificada. Imaginaos que tenéis, pues, esta por aquí. Bueno, no, súper simplificada. Vamos a poner los carbonos, pero solo los carbonos. Que tenéis aquí un doble enlace simple, otro doble enlace, tal, que por aquí se ramifica, que por aquí se ramifica, pero aquí tiene un grupo OH, vamos a poner por aquí otro doble enlace, pero este tiene un grupo OH, ¿vale? Por ejemplo, y este tiene, no, no lo voy a poner. Bueno, y este lo dejamos ahí. Bueno, me ahorro los hidrógenos, ¿vale? A la hora de escoger la cadena principal aquí, lo tengo que escoger, por ejemplo, si fuese fijándome solamente en los dobles y triples enlaces, la cadena principal sería esta, porque tiene tres dobles enlaces, tiene tres insaturaciones. Ahora, sin embargo, solamente tiene un grupo alcohol. Si cojo por otro camino, aquí voy a tener este grupo alcohol, y entonces los grupos alcoholes tienen preferencia. Entonces, es mejor para la cadena principal que tenga más alcoholes que más grupos OH que no que tenga más dobles o triples enlaces, con lo cual en este caso la cadena principal no sería esa, sino que la cadena principal es aquella que me permite coger más grupos OH y sería esta de aquí. Esa sería la cadena principal, ¿vale? Así que en este caso esta sería la cadena principal, estaríamos hablando por tanto de un pentano, bueno, de un penteno porque tiene dobles enlaces y luego ya las cadenas que tenga a los lados, ¿vale? Pero para escoger la cadena principal, los grupos OH tienen preferencias sobre los dobles y triples enlaces. Entonces, aquí por ejemplo, para escoger cadena principal, en este de aquí tengo que coger aquella que tenga más grupos alcohol añadidos, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues sería pues coger esa de ahí, por ejemplo, o esa es la más larga, bueno, la otra es igual, o esta de aquí, que viene a ser lo mismo, ¿vale? Bueno, lo que no os voy a poner, por no complicaros la vida, este tipo de... estas, por ejemplo, no las voy a poner.
¿Con estas a qué me refiero? Yo voy a poner que tenga grupos OH en la cadena principal, eso sí, pero no que tenga grupos OH en la secundaria. O sea, en estas ramificaciones no voy a poner grupos OH. O sea, los grupos OH solamente van a estar en la cadena principal. No es difícil, veis aquí, por ejemplo, esto que sale de aquí, que es un metil con un alcohol, y entonces cuando está como sustituyente, no se llama metanol, sino que se llama hidroximetil. ¿Vale? A ver. Y aunque de estos yo os digo que no os voy a poner, que está bien que lo sepáis, hemos dicho que de la cadena principal era esta de aquí, y entonces lo que os estaba contando es que tenemos aquí como sustituyente, tenemos eso, que en principio sería un metanol, ¿vale? Porque es un metano con un grupo OH, sería un metanol, pero como no es un sustituyente, o sea, es un sustituyente, perdón, no es la cadena principal, no sería metan, sería metil. Y entonces no se dice metilol, sino que este ol de aquí lo que hago es que lo pongo delante, entre paréntesis, diciendo que es hidroxi. ¿Vale? Hidróxido, ¿vale? Que tiene hidrógeno y oxígeno. Entonces no es complicado, simplemente que en vez de decir metilol, o sea que el sustituyente que estoy poniendo es un metil con un grupo alcohol, lo que digo es un metil, en el sentido de que no es el principal, y aquí delante pondría hidroxi. ¿Vale? Pero ya os digo que yo de estas, este año no os voy a poner, no lo vamos a complicar. Vamos a poner solamente de estos tipos que tenemos aquí. ¿Vale? Este, por ejemplo, que tengo en la cadena principal, que es esta de aquí, que puede tener dobles enlaces, triples enlaces y sus grupos OH. O esta es la cadena principal y tiene aquí sus grupos OH. O que sea un ciclo y que tenga sus grupos OH, pero los grupos OH directamente unidos a la cadena principal, ¿vale? No en las ramificaciones. Eso no los voy a exigir. ¿Vale? Y lo que sí, la nomenclatura, lo que decíamos, estos son alcoholes y fenoles. Los fenoles son alcoholes que incluyen al benceno. Bueno, pues entonces tenemos aquí que cuando tengo un benceno con un grupo OH, no se llama bencenol, sino que recibe el nombre de fenol. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cuando tiene uno, fenol. Cuando tiene varios, entonces sí, utilizamos la de benceno. ¿De acuerdo? Pero si solamente hay un grupo OH, entonces es un fenol. Entonces, en este caso, por ejemplo, esto sería ese fenol. ¿Y qué es lo que tiene? Pues en la posición orto tiene un metil. Pues entonces sería ortometilfenol. ¿De acuerdo? Bueno, esto de cresol, pues nada, o sea, es interesante saber que hay un montón de sustancias que tienen su nombre propio, pero que son muchísimas, entonces no quiero agobiaros con esto, así que nos olvidamos de que esto se llame cresol. ¿Vale? Así que eso es el metilfenol y bueno, ya más adelante cuando tengáis que profundizar en la química orgánica, pues ya los veremos. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, más que nada porque tenemos que seguir avanzando, pero va a ser rápido, el éter. Los éteres, más que nada porque son muy fáciles, porque en realidad es juntar dos cadenas a través de un enlace entre ellas que es un oxígeno. ¿Vale? O sea, la manera de nombrar los éteres y de formularlos es decir que va a haber dos cadenas, la cadena principal y la cadena secundaria. ¿Cuál es la principal? ¿Cuál es la secundaria? Pues un poco a vuestro arbitrio. ¿Cuál es la fundamental? Si queréis esa sería la principal, pues la más larga, la que tenga los grupos más interesantes, esa sería la cadena principal. ¿Vale? Y otra la secundaria. Y lo que pasa es que están unidas. En ellas lo que se ha hecho ha sido quitar un hidrógeno en cada una y utilizar un átomo de oxígeno a manera de pegamento, si queréis. ¿Vale? O sea, la idea, de nuevo, la idea atómica, a nivel atómico, sería decir pues, que tenemos un hidrocarburo. Vamos a ver. Tenemos por aquí, por ejemplo, un metano. Tenemos aquí un hidrocarburo y al otro lado hay otro hidrocarburo. Este, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Le pongo todos los hidrógenos. Vale, así. Bueno, tenemos aquí un metano y un propano. Bueno, una posible manera de unir estos dos, o sea, yo tengo aquí este, que es un metano, y este otro, que es un propano. Digo, una posible manera de unir estas dos sería decir, mira, pues quitamos de aquí este hidrógeno, quitamos de aquí este hidrógeno y directamente uno las cadenas. ¿Vale?
y unimos esta cadena. Claro, pero entonces lo que tenemos en realidad es que he unido un metano con un propano, por lo que me sale es un butano, ¿vale? Simplemente, o sea, esto que tendríamos aquí, esta unión sería un butano, ni más ni menos. Entonces eso no aporta ninguna novedad. La novedad sería que en vez de unirlos directamente, los puedo unir, pero intermediando aquí un átomo de oxígeno. Si ponemos aquí un átomo de oxígeno aquí en medio, pues estas dos también quedan unidas, pero claro, ya no es solamente un hidrocarburo, ya tengo aquí el átomo de oxígeno que está jugando un papel. Entonces aquí tengo una cadena principal, aquí tengo una cadena secundaria, lo que os decía aquí en la teoría, una cadena principal y una cadena secundaria y el átomo en medio. La manera de llamarlo, decir la cadena secundaria oxi, cadena principal, que me está dando una idea de cómo es la estructura. Hay una cadena, hay un átomo de oxígeno y hay otra cadena. O sea que esto de aquí, por ejemplo, pues se llamaría metan. Sí, lo tengo que poner entero, ¿no? No, perdón, eso es. Solamente la raíz, metoxipropano. Queriendo decir que tengo, por un lado, met, o sea, pongo solamente la raíz, luego el átomo de oxígeno y luego el propano, ¿vale? Pues el metoxipropano, ¿vale? Si hubiésemos considerado al revés, que esta es la secundaria y esta es la principal, pues entonces sería propoximeta, ¿no? ¿Vale? La secundaria, la que consideremos secundaria como la primera, la que consideremos como principal, la segunda, ¿vale? Pero lo lógico es poner la más corta como secundaria, así que sería metoxipropana, ¿vale? Esa es una manera de ponerlo. Otra manera de decir el nombre es nombrar las dos cadenas como si fuesen sustituyentes, o sea, con el il al final, en este caso metil y propil, y decir que después es un éter, porque esta combinación se llama éter. Esta combinación de un oxígeno que une cadenas se llama éter. Entonces, otra manera de ponerlo es decir, poner la cadena principal, la cadena secundaria y después éter. Pero esto en este caso va con lo diré, con el sufijo il, ¿vale? Porque es como lo consideramos como si fuesen sustituyentes. Entonces, aquí metoxipropano es una manera. Otra manera de nombrar este compuesto sería etil, metil, éter, ¿vale? Etil-metil, queriendo decir que van pues una cadena que es el etil, una cadena que es el metil, que las pongo en orden alfabético y luego éter, ¿vale? Como no hay una nomenclatura, o sea, no hay una regla clara para decir cuál es la principal y la secundaria, pues entonces pongo aquí en orden alfabético, etil, metil, éter, ¿vale? Simplemente, así que esas dos maneras. Nos vamos a quedar con esta última, no la voy a exigir cuando las dos cadenas son iguales, la del éter metílico y el éter no sé cuántos, sino que simplemente pues lo vamos a llamar como hemos visto en alguna de estas dos formas, ¿vale? Con la cadena secundaria, la cadena principal unidas por un oxígeno, o bien las dos cadenas en orden alfabético formando un éter, que esto, si queréis, es la idea de ese oxígeno ahí en medio, ¿vale? Y unirse se puede unir lo que se quiera, o sea, a cada lado puede haber lo que se quiera, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, pues cuando tengo un benceno y un metano, pues podría ser metoxibenceno. O sea, la cadena secundaria, en este caso, que es el metano, la principal, que es el benceno, y unidos por el oxi, ¿vale? Por el oxi, aquí en medio. Ahora que lo quiero nombrar de la segunda manera, como un éter, pues entonces lo que digo es un metil, es un fenil, o sea, no dimos mucha importancia ayer, pero cuando el benceno se utiliza como sustituyente, no se llama bencenil, sino que se llama fenil, ¿vale? Así que metil, fenil, éter. Y si no, metoxibenceno, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, pues tenemos el oxígeno que une ¿a qué? A dos etenos. Pues entonces sería dietenyl éter, ¿vale? Porque
Ahora hay dos iguales, así que no digo etil, etil, éter, que sería otra posibilidad, sino que pongo dietil, éter, porque hay uno por cada lado. ¿De acuerdo? O este, por ejemplo, pues ciclohexil, ciclopentil, unidos con un átomo de oxígeno. Pues tenéis aquí el ciclopentil, el ciclopentano, el ciclohexano, unidos con un oxígeno. Pues ciclohexil, ciclopentil, éter. ¿Vale? O sea, lo que hay que buscar es ese átomo de oxígeno. ¿Qué dos cadenas une? Pues tenemos aquí ese átomo de oxígeno que está uniendo, por un lado, eso que es un hexano y por otro lado esto que es un metano, ¿vale? Pues metoxihexano. Bueno, aquí yo, en realidad esto habría que nombrarlo de una manera un poquito más sofisticada porque no está en un extremo de la cadena. Este de aquí tenemos el oxígeno aquí en medio, el oxígeno ahí en medio y las dos cosas que tiene adosadas son, por un lado, un etano, así que sería el etoxi, y por otro lado lo que tiene es pues esta estructura que tiene este nombre de aquí, en realidad, ¿no? O sea, es un benceno, pero que tiene en la posición 4 tiene un metil, ¿vale? Bueno, yo digo, pondremos los casos más sencillitos de los éteres, la manera de llamarlos, pues la que prefiráis, o bien diciendo, separando las dos cadenas con un oxi en medio, o bien diciendo las dos cadenas como si fuesen sustituyentes y la palabra final éter, ¿vale? Pero vamos a quedar en los más sencillos, simplemente que hagamos diferentes estructuras. Recordando las que hemos visto hoy, simplemente los halogenados. Limpiamos, que se vea todo esto un poco mejor. Los halogenados, que os recuerdo, simplemente es sustituir un hidrógeno por un halógeno, ¿vale? Y la manera de llamarlo, pues simplemente marcando los átomos que haya puesto y en qué posiciones están, como si fuese otro sustituyente. Eso para los halogenados. Para los alcoholes y fenoles, lo mismo, limpiamos por aquí un poquito. A ver. Los alcoholes y fenoles, pues entonces el alcohol es simplemente el grupo hidroxilo, este grupo, que sustituye también a un hidrógeno, ¿vale? Así que alguno de los hidrógenos, por ejemplo aquí el metano, se ha sustituido por un H. Entonces digo que esto es metanol. Termina en ol. Esa terminación ol es la que hace referencia a que es un alcohol, a que tiene un grupo OH. O el etanol, porque pongo un OH en el hidrógeno que falte, ¿vale? Igual, lo marco como si fuesen igual que los dobles y triples enlaces, o sea, al final del nombre, diciendo en qué posiciones están y diol o triol o los grupos OH que se necesiten, ¿vale? Para la cadena principal escogemos siempre la que tenga mayor número de OHs, ¿vale? La cadena principal la que sea y los OH que estén colgando en las posiciones que sean, 1, 2 o 3. Cuando estamos hablando del benceno, no se llaman, no se llama bencenol, sino que se llama fenol, ¿vale? Y luego para los éteres, que es la unión de dos cadenas, a través de un oxígeno, y ya hemos visto dos maneras de nombrarlos, ¿vale? Las dos maneras de nombrarlos, que vamos a ver solamente, ya digo, las más sencillitas, si queréis hasta aquí, o sea, de esta nos vamos a olvidar un poquito de estas de aquí abajo, que son más complicadas. Entonces, de estas de aquí os podéis olvidar, que son un poquito más complicadas. Entonces, simplemente la unión de dos cadenas. Tenemos aquí dos cadenas, una cadena y otra cadena a través de un oxígeno. De un hidrocarburo y otro hidrocarburo con un oxígeno. De un hidrocarburo y otro hidrocarburo con un oxígeno en medio uniéndolos. De un hidrocarburo y otro hidrocarburo con un oxígeno en medio uniéndolos, ¿vale? Y la manera de nombrarlos, pues el nombre de, bueno, la raíz de una cadena, oxi, y el nombre de la segunda cadena. O bien la cadena principal o una de las cadenas terminada en il, otra de las cadenas terminada en il y luego éter, ¿vale? Por ejemplo, este que teníais aquí, que era, como tenemos un metano y tenemos un propano, las dos maneras, decir met-oxi, o sea, la raíz de uno, met-oxi, propano, o también decir el, el sustituyente del metano, metil, el sustituyente del propano, propil,
pues y perdón, esto me he equivocado. Etilmetil, no, propil, perdona. Me he equivocado aquí, no era etil, es propil, que no sé por qué he puesto etil cuando son tres, es un propil, ¿vale? O sea, el nombre de esta, perdón, este sería etil propil éter, ¿vale? Diciendo, uy, y dale, metil propil éter, perdón, tenemos un metil, tenemos un propil, o sea, un metano y un propano, y unidos con un átomo de oxígeno en medio, o sea que con un éter. Bueno, pues os pondré unos poquitos ejercicios muy sencillos de este tipo de compuestos para hacer mañana, o sea, va a haber 2 de cada, ¿vale? O sea, seis apartados más para añadir mañana a los ejercicios.